jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos exigen que la norma sea clara para que los ciudadanos sepan a qué atenerse ante la misma. En este orden de exigencias no cabe subestimar la importancia que para la certeza del derecho y la seguridad jurídica tiene el empleo de una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las normas. Singularmente en un sector como el tributario, en concreto se enjuiciaba una norma tributaria que, además de regular actos y relaciones jurídicas en masa que afectan y condicionan la actividad económica global de todos los ciudadanos, atribuye a estos una participación y un protagonismo crecientes en la gestión y aplicación de los tributos. Bien, en definitiva, llamada de atención a cuidar la técnica normativa. Les decía que también una reflexión general que hay que hacer antes de enunciar las reglas de técnica normativa tiene que ver con el preguntarnos por qué cada vez más observamos deficiencias en la elaboración de las leyes, por qué cada vez son mayores los problemas que plantean desde el punto de vista de técnica legislativa algunas de nuestras leyes. Es decir, por qué, si somos conscientes del problema, sin embargo, observamos cómo las leyes acumulan defectos desde esta perspectiva. Y les decía que mucho de ello tiene que ver con la crisis que el concepto de ley tradicional tiene en nuestros días. En el caso de España se juntan muchas características, algunas de las cuales yo creo que también son exportables y podrán ver reflejadas en su propia experiencia. Se dice que en realidad ese concepto de ley como la voluntad del pueblo soberano, como voluntad general, como la expresión de la voluntad popular en términos generales, redactada por representantes homogéneos, en realidad ya no resiste un mínimo contraste con la experiencia de nuestros días. En España, por ejemplo, seguramente en su país también, pues la ley desde luego ha perdido su condición soberana frente a la Constitución, es decir, ha perdido su condición soberana por arriba, pero también cada vez se siente más amenazada por abajo, porque el Ejecutivo muchas veces legisla mediante reglamentos, porque los reglamentos cada vez tienen una mayor preponderancia, con lo cual dijéramos que queda menos espacio para la ley, condicionada por arriba por la supremacía constitucional y atacada por abajo porque el Ejecutivo muchas veces va a intentar que las normas que pretende dictar se acomoden, encajen en los reglamentos. Además, ya no es verdad que legislemos mediante leyes generales. En España suele ser muy frecuente hablar de que se dictan leyes medidas, se dictan leyes para un caso concreto, leyes singulares. Luego, esa nota de la generalidad que tenía que tener la ley ya no resiste un mínimo contraste con nuestra realidad. Por lo demás, porque cada vez se tiende a normar, por exigencia de nuestro Estado social, ámbitos que son más complejos, más complicados. Aprobamos leyes sobre telecomunicaciones, sobre biotecnología, sobre genética y, por tanto, ámbitos que tienen un componente técnico tan importante en la que el lenguaje es difícil que se acomode al lenguaje sencillo y todo ello va teniendo consecuencias sobre la calidad del producto que estamos elaborando. Decimos que el mismo procedimiento legislativo se acompasa mal con las oportunidades que deberíamos tener para tratar de incidir en las cuestiones de técnica normativa. Lo veíamos, quizá no son tantas las oportunidades y quizá estamos en condiciones de modificar ese procedimiento legislativo, digo que quizá no son tantas las oportunidades que se tienen de incidir sobre la forma y el lenguaje de la ley. Les contábamos estos días que en España es muy frecuente que los proyectos de ley apenas sufran modificaciones durante su tramitación parlamentaria, porque el Gobierno deja poco margen a los grupos que le apoyan para aceptar esas enmiendas. Luego, si el proyecto de ley ya viene con defectos desde el punto de vista de la técnica normativa, el procedimiento que se sigue para la tramitación en el Parlamento da muchas oportunidades de corregir los defectos que el proyecto ya acarree desde su origen. En España también tenemos una particularidad y es el incremento del número de legisladores. Nos viene normativa impuesta desde la Unión Europea con su propio lenguaje, un lenguaje muy complicado, por un hecho que también comentaremos después, el hecho de tener que redactar normas para países con tradiciones jurídicas muy diferentes y donde el lenguaje a veces no significa lo mismo, es decir, donde es ya incluso complicado hacer la traducción de esa expresión conectada con tu acervo jurídico.
Pero es que además en España somos 18 legisladores, es decir, legisla el Estado, pero legislan con una potencia tremenda, es decir, con competencias importantísimas en un amplio número de materias, las 17 comunidades autónomas. El hecho de que en una misma materia tengas que consultar una ley del Estado que te dicen que es básica, la ley de tu comunidad autónoma que es desarrollo de esa ley básica y que, por tanto, en principio no puede contradecir la ley estatal. Pero a su vez que quizá la ley estatal está transponiendo, está adaptando al derecho español una normativa comunitaria. Desde luego que el hecho de estar incidiendo en una materia a distintos legisladores puede dar lugar, y de hecho lo da, a duplicidades, contradicciones, confusiones. Pero también, y esto es una problemática que también tienen ustedes aquí, la amplia tipología de leyes. Es decir, no solamente porque legislan muchas instancias, sino también porque nos hemos inventado una amplia tipología de leyes. Tenemos en España leyes básicas del Estado, leyes de desarrollo de las comunidades autónomas, leyes marco del Estado, leyes de delegación, leyes orgánicas, leyes ordinarias. En definitiva, todo esto va haciendo erosión sobre la calidad normativa. En definitiva, la crisis de la ley en nuestros días es una crisis motivada por la crisis de sus presupuestos técnicos, pero también por la crisis de la funcionalidad, de la operatividad. ¿Para qué sirve la ley en nuestro Estado social? Voy aterrizando poco a poco. Por cierto, tenía aquí un ejemplo de hasta qué punto, y les leeré brevemente, en el caso español, la pertenencia a la Unión Europea y el recibir esa normativa comunitaria, que en muchos casos se decía el otro día, nos es de aplicación inmediata, y en otros casos la Unión Europea nos da determinados plazos para que la adaptemos, porque hasta cierto punto esa normativa comunitaria ha complicado la legislación. Les pongo un ejemplo extraído de una ley en materia medioambiental, de una directiva comunitaria. La legislación comunitaria, y esta es una moda que se ha implantado también en la legislación española, yo no sé si aquí empieza a pasarles, la legislación comunitaria y por extensión ahora la legislación española tiene una tradición de empezar las leyes con un largo listado de definiciones. Definiciones muchas veces técnicas para que después, conforme se va leyendo la ley, uno tenga claro a qué se está refiriendo ese concepto, pero ya digo que como suele ser normal intervenir en ámbitos tan tecnificados, es que ya uno tiene problemas para entender el mismo concepto. Digo, hay una directiva que se refiere a algo tan sencillo, en principio, como la contaminación, y cuando vas a las definiciones te resulta complicado entender lo que para la ley es contaminación. Dice, valores límites de emisión, y les leo la definición. La masa o la energía expresada en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una emisión cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios periodos determinados. Los valores límites de emisión de la sustancia se aplicarán generalmente en el punto en que las emisiones salgan de la instalación y en su determinación no se tendrá en cuenta una posible dilución. Se refiere a los vertidos indirectos al agua y sin perjuicio de la normativa relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático, podrá tenerse en cuenta el efecto de una estación de depuración en el momento de determinar los valores límites de emisión de la instalación, siempre y cuando se alcance un nivel equivalente de protección del medio ambiente en su conjunto y ello no conduzca a cargas contaminantes más elevadas en el entorno. Todos estamos entendiendo que se nos está describiendo lo que son los valores límites contaminantes cuya superación determina que entres dentro del ámbito de aplicación de la ley. Pero seguramente se podía haber hecho un esfuerzo porque, sin perder rigor técnico, porque seguramente en esta definición, por supuesto elaborada por técnicos, está expresado, está destilado el rigor puro de lo que son los valores límites de emisión, pero seguramente, puesto que la norma está aprobada, y en esto insistiré a lo largo de la sesión, por políticos, no por técnicos, porque si no encomendaríamos la redacción de las leyes a consejos de expertos, se podría haber hecho un esfuerzo por definir este concepto y otros que manejaba la ley y que manejan otras leyes de una forma un poquito más clara. Vistos, por tanto, diagnosticado el problema,
decimos que la técnica normativa puede ser una herramienta. Desde luego no nos soluciona todos los problemas, porque en última instancia las leyes son un producto político, y eso es otra cuestión en la que insistiré mucho a lo largo de la sesión. Pues yo como letrada tengo muy claro que cuando me enfrento al asesoramiento de una norma no se trata de conseguir un resultado técnicamente puro, aquello es una decisión política, pero se trata de tratar de poder dar la mejor forma posible y de que la técnica pueda ser una herramienta para acomodar esa decisión política. Decía, la técnica normativa nos puede servir, no es la panacea, no nos da todas las soluciones, pero seguramente si entre todos consensuamos unas reglas y hacemos un esfuerzo porque se observen en la elaboración de una ley, pues solucionaremos algunos de los problemas de técnica normativa que tienen las actuales leyes. La técnica normativa, la técnica legislativa, por definirla muy sucintamente, sería el arte de legislar clara y eficazmente. El arte, por tanto, de aprobar normas de manera sencilla, redactadas de manera sencilla, pero que puedan resultar eficaces. Porque, claro, si las normas se entienden, si tienen una estructura homogénea, si tienen un lenguaje correcto, estaremos en mejores condiciones de conseguir que se apliquen. Mientras que si se suscitan dudas sobre si estoy dentro del ámbito de aplicación de la norma, sobre si esto me es aplicable, la norma estará en peores condiciones de ser eficaz, de ser cumplida, que es algo que nunca se valora suficientemente. Lo decíamos ayer, por lo menos en España no tenemos muy ensayada la técnica de la evaluación normativa. Nos preocupamos por aprobar leyes, pero no nos preocupamos tanto por diagnosticar si esas leyes se están aplicando. Y en muchos casos, si se están aplicando, porque se entiende correctamente lo que las normas están prescribiendo y si están dejando claro sus contenidos. En puridad, al hablar de técnica normativa podemos estar hablando de dos cosas, aunque en la sesión de hoy solamente nos vamos a limitar, por supuesto, a la primera. La técnica legislativa, la técnica normativa, en principio es ese conjunto de procedimientos que tienden a analizar el lenguaje de las leyes y, por tanto, a darnos pautas para que ese lenguaje sea claro, preciso, correcto y a analizar la composición y estructura interna de las normas. La técnica normativa se conforma sobre la base de la construcción de reglas sobre el contenido de la ley, sobre la estructura de la ley, sobre el lenguaje. Ese es un concepto de técnica normativa entendida en sentido estricto. ¿Qué es técnica normativa? Los consejos que yo les puedo dar a los diputados acerca de cómo corregir los defectos